Claro, Después hemos calculado lo que es claro. la potencia natural de una línea. Como he dicho, dependía De de la una. tensión nominal y de la impedancia característica. Bueno, hemos demostrado y hemos explicado un poco a qué se debe De que una. en una Sí, línea tengo una consulta. de A ver, espera, estar transmisión repasando, viejo, los ideal, anteriores que te puedo hablar. eh, cuando Este, está cargada con la impedancia sí, característica, la tensión no sí, sí. varía. Espera. ¿Vos Y nunca te ha después cruzado hemos por la hablado cabeza de los que el perfiles de sistema en algún tensión momento puede en colapsar, función digamos? de Colapsar en el los sentido de valores que de impedancia va a de ser un carga, momento que ya no haya gente comparándolo con la y impedancia se empiezan característica a abrir, digamos, las y en personas que no han podido función meter más de gente. la potencia transportada comparada con la potencia natural de la línea. ¿Alguna pregunta de lo que hemos visto en la clase pasada? ¿Sabe que eso le han explicado él? No le han explicado la parte de meter Bueno, más si no hay gente. pregunta, ahí están las preguntas que yo les dejo siempre No, para que tengan como referencia para ver si han entendido el tema. no, yo Estas son las digo, no, es obvio, es preguntas difícil. mínimas Yo que lo que te deberían digo es saber, que eso a no las él no le han soluciones. explicado, lo de meter más gente nada más. Bueno, aquí Yo pienso que hasta para acá mí el hemos estado momento, hablando de modelos de o sea, le han líneas. explicado solo lo de Ese invertir nada más, modelo de línea ¿me vale entendés? para cualquier longitud de Claro, línea, eso, por lo que pero no generalmente le, se dice que es un modelo de línea larga. claro, no. ¿Sí? Él pensaba que Estos el dos principal modelos que ingreso hemos solo visto, era ¿sí? invertir en El de Forex, arriba es el modelo de línea de parámetros claro, distribuidos para línea larga y modelo de parámetros distribuidos claro, de verdad, de línea ideal. Esta es la línea real y este de una, de abajo la línea ideal. ¿Sí? También son modelos de línea para línea larga, lo que hemos calculado, a ver dónde están, claro, de verdad. Sí, el modelo exponencial, el que está ahí en rojo, ¿sí? Y el, el modelo hiperbólico, ¿no? claro. Pero esas serían las Y ecuaciones sí, o son 5 ecuaciones millones, exponenciales e más o menos. hiperbólicas del modelo de línea larga. El cuadripolo ABCD ¿Sí? también vendría a ser otro modelo de línea larga. Ah, tienes razón. Pero cuando hablamos en general de modelo de línea larga, buscamos algún Son circuito 500.000 y de las una. expresiones que lo representan, ¿no? Entonces, el de arriba es el modelo de línea larga real y el de abajo Tenés que pagar modelo de línea impuestos. larga ideal. Ambos de parámetros distribuidos porque el parámetro está distribuido a lo largo de la línea, Sí, ¿sí? de una. Bueno, mira, Ahora vamos a ver modelos de parámetros de un amigo. concentrados. Escúchame, ya Y coordino entonces viene repito un el horario con concepto, él. Vos podés cuando después de digo las 9 o modelo 10, de ¿verdad? línea larga, ese modelo de línea larga se aplica tanto Ajá. a líneas cortas y Meta. medias, Dale. así como el modelo de línea media se va a aplicar a líneas cortas. O Sí. sea, Sí, el voy a explicarle. modelo de Sí. una determinada longitud se aplica de esa longitud ¿A quién? para valores menores. Bueno, Y sí, vamos al invítalo. Es modelo de cuestión línea que corta. también hacerlo ver que la ganancia Cuando está, las digamos. líneas son cortas, se puede despreciar el efecto capacitivo. En general, línea corta Claro, porque es una línea a él lo ha menor hablado de un equipo, 80 digamos, que había kilómetros. supuestamente ¿Sí? uno 2000 y Si el vemos el 1000. circuito de arriba, de vuelta tenemos la tensión al inicio y la tensión al final, Claro, BR con un ángulo cero y BS con un claro, ángulo delta, que es el claro, está desfasaje que bueno. hay respecto de BR. ¿Sí? Después tenemos la corriente, De verdad eso. ¿sí? Que entra a la línea, en este caso es De igual una, a la de corriente verdad. que sale a la línea porque es simplemente un circuito Y serio. bueno, Si claro, nosotros de una, escribimos ecuaciones de ese circuito, bueno, podemos decir que la tensión en el inicio, Bs, es igual a la tensión al de final, una. Br, más la caída de tensión Z por IR. ¿Sí?
De y bueno, está bueno. además, como he Es dicho, es que, solamente un es que así circuito serie. es como tiene que ser, está La bueno. O sea, corriente así al vos vas a ver más principio y resultados. S es igual a la corriente al final. Si nosotros comparamos Sí, esta sí, sí. expresión con la expresión del cuadripolo, podemos concluir de simple expresión que A, que Buenísimo. sería el coeficiente Claro, de BR, claro. es igual a 1. Bueno, ¿Sí? Matías, te voy a interrumpir Y ahora y ya quedamos que para B, mañana. Igual que antes el de que hagamos la coeficiente que reunión, nos está hablando o acompaña te mando un IR en la mensaje. primera ¿Ah? ecuación es Z. ¿Sí? Y C es 0. C ¿Cuál? por ¿Los R últimos? no está acá, entonces C es 0. Entonces ahí ya tenemos los Sí, parámetros del ah, sí, cuadripolo sí, 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 sí ABCD los vi. para una Pasa que línea recta. no te pude contestar. Ahora quería que analicemos un poco cómo se Sí, comporta de uno. una línea corta en función de la carga, que puede ser inductiva, capacitiva o resistiva. Bueno, veamos. Carga inductiva. Carga inductiva. Yo aquí tengo dibujada BR con un ángulo 0. ¿Sí? El eje es el eje horizontal, entonces respecto del eje Sí, horizontal acá tengo un ángulo 0. Al ser carga de inductiva, la uno. corriente Che, ¿y ese bono, por ejemplo, ponerle atraza que el otro un bajito quiera, cierto también ángulo está respecto de disponible para BR. todo o cómo bien, hermano? Por lo tanto, si yo quiero calcular la Claro. tensión aquí al inicio, tengo que Bueno, perfecto entonces, determinar la caída Matías. de tensión tanto en la resistencia como en la inductancia. ¿Sí? Piola. Entonces, si la corriente tiene este ángulo, Este, entonces la caída de tensión bueno, en la ya sí, resistencia, que va a ser R por de IR, va a uno. estar en fase con esa ¿No hay forma resistencia. de que te lo mande por Y la Mercado caída de Pago? tensión en la inductancia, ¿sí? La inductancia de la línea va a estar a 90 grados de esa caída de tensión en la resistencia. Bueno, si ahora componemos todo, ahí No, no, vamos a no, tener la al tensión toque poner enviar a un BS. amigo y se le acredita a él ¿Qué conclusión o a él. sacamos acá? La conclusión es que Sí, porque me si queda letra, nosotros mano, y tenemos una carga a un lápiz inductiva, pago. la Sí, tensión al inicio de la línea siempre va a ser mayor que la tensión al final de la línea. Y les repito, el número de teléfono que modelo ella de tiene línea en el corta, Mercado Pago. porque aquí no se tiene en cuenta ¿Entendés? el Ella ya va a saber. efecto capacitivo. Met. ¿Está Dale, después claro? hablamos, Matías. Mañana, ¿meta? Dale, compa. Dale, nos estamos viendo. Bueno, Dale, si hermano. Chao, vamos chao. a carga, perdón, está mal el título, aquí esto es carga resistiva, ¿sí? Esto es carga resistiva y esto es carga capacitiva. Si yo tengo una carga resistiva, tensión y corriente están en fase, ¿sí? De vuelta, la caída de tensión en la resistencia va a estar en fase a la corriente, la caída de tensión en la inductancia va a estar desfasada 90 grados. Disculpe, ingeniero. Sí, Me ha quedado verde la pantalla, no sé si a todo le pasa lo mismo. Sí, sí, justamente. Todo por eso. ha quedado verde. Bueno, vamos de vuelta. ¿Ahí se ve bien? Sí, ahí está bien. Sí, se ve bien ahora. Gracias por avisar. Bueno, acá estamos entonces con la carga resistiva. ¿Sí? Hemos dicho que la caída de tensión en la resistencia está en fase con la corriente, la cual está en fase también con la tensión al final de la línea. Y la caída de tensión en la inductancia está desfasada a 90 grados. ¿Sí? Bueno, si hacemos la suma, acá vemos algo similar que en el caso de carga inductiva. Es decir que cuando yo tengo una carga resistiva, necesito partir al comienzo de la línea con una tensión mayor. ¿Por qué? Porque tengo una caída de tensión en la impedancia esta de la línea, Z. Yo he tratado de que los fasores el fasor de la corriente sea el mismo que en
en todos los casos, y por lo tanto las caídas de tensión en la resistencia y en la inductancia sean iguales, de manera de que los casos sean comparativos, ¿no? Bueno, finalmente, si la carga es capacitiva, la corriente adelanta la tensión. De vuelta tengo la caída de tensión en la resistencia de la línea, la caída de tensión en la inductancia, y ahora, según estos valores, la tensión al inicio de la línea puede ser menor que la tensión al final de la línea. Obviamente, esto va a depender de los valores de R, X y el valor de la corriente, ¿sí? Para estos gráficos que yo hice acá, los valores de la caída de tensión en la resistencia quizás están bastante exagerados, ¿no? Acuérdense en que la resistencia es ¿qué porcentaje de la inductancia? Un cuarto. Un cuarto, ¿no? Bueno, entonces acá obviamente esto no está hecho a escala para el caso de una línea por lo menos de 132, ¿no? Bien, ¿está claro entonces? Aquí entonces vemos el comportamiento de cómo tiene que ser la tensión al inicio de la línea según el tipo de carga. Si yo tengo carga inductiva, va a ser el peor caso, voy a tener la mayor tensión al inicio de la línea, en la carga resistiva va a ser un poco menor, ¿sí? Y en el caso de carga capacitiva, esa tensión al inicio incluso puede ser menor que la tensión al final de la línea, ¿sí? Repito, todo esto, análisis línea corta, menor de 80 kilómetros. Y como ustedes ven, aquí los parámetros de la línea están concentrados, ¿sí? Yo tengo una sola resistencia, donde ahí está representada la resistencia de toda la línea. Es decir, que así, si a mí me dicen, la línea esta tiene un parámetro resistivo de 0,1 ohmio por kilómetro y la línea tiene 100 kilómetros, esa R vale 10. 1. 1. ¿Sí? ¿Estamos? No, vale 10, perdón. Sí, ahorita 10, Vale hermano. 10. ¿Sí? Y la X valdría 40. Está concentrado aquí en un solo valor, no como en los modelos anteriores, donde estaba distribuido. Bien, vamos a un concepto que se llama regulación de tensión. ¿Qué es lo que hace este concepto? Este concepto me da una idea de cómo varía la tensión en una línea, o la caída de tensión en una línea, al final de la línea, cuando se pasa de vacío a plena carga. ¿Sí? La regulación de tensión tiene esa formulita que está arriba, dice VRNL. NL es no load, o sea, es la tensión en el extremo receptor sin carga, ¿sí? Sin carga, menos VRFL, significa tensión en el extremo receptor a plena carga, en inglés full load, ¿sí? Entonces ahí tengo la diferencia de tensión entre vacío y plena carga referido a la tensión con plena carga por 100 para que sea un porcentaje. ¿Cómo se calcula esto? Bueno, fíjense bien lo que les voy a explicar. Primero, el dato es la tensión que yo tengo al final de la línea y la impedancia o la corriente que está circulando o la potencia. Esta corriente, ¿sí? Tiene que ser la corriente nominal de la línea, ¿sí? Esto se lo calcula para la máxima corriente que puede llevar la línea, ¿sí? Ya sea por capacidad del conductor, de los TI o de la bobina portadora o de lo que fuere, ¿sí? Pero la máxima corriente que puede llevar la línea, ahí es el valor que yo tengo que tener en
en este circuito, ¿sí? Bueno, sabiendo cuánto vale la tensión al final de la línea y la corriente al final de la línea, calculo la tensión al principio de la línea. Por eso dice, BS se determina. ¿Ah? Si vamos acá, fíjense, si yo conozco BR, conozco Z, porque siempre se conoce la impedancia de la línea, y conozco IR, que va a ser la corriente nominal, entonces puedo calcular BS. ¿Sí? Entonces, conociendo los valores al final de la línea, calculo BS. ¿Y ahora qué hago? Hago otro cálculo, ¿sí? Con el valor ese de BS, saco la carga que tengo al final de la línea y calculo cuánto va a ser la tensión al final de la línea. Si nosotros estamos con el modelo de línea corta, ¿sí? Modelo de línea corta, entonces esto es, en este circuito, la tensión al final, ¿cuánto va a ser? BS. Va a ser BS, porque no tengo caída de tensión a lo largo de la línea. ¿Estamos? Bien. Bueno, y aquí también está mal, ¿no? Este también está mal porque dice ZR igual a 0. En realidad, ZR es infinito. ¿Sí? ZR tiene que ser infinito, no 0. Porque estamos hablando de Circuito abierto. vacío. Bien. En todo caso, PR sería 0, o sea, la potencia de la carga es 0. Bueno, aquí ustedes tienen, por ejemplo, un ejemplo, ¿sí? Donde hay una línea, es una línea 132 con una determinada longitud. Esta línea puede llevar 600 amperes, que es este valor que está aquí, o sea, 0,6 kiloamperes, ¿sí? Y conozco, entonces pongo una demanda al final de la línea de tal manera que lleve esos 600 amperes. Y supongo que la tensión al final de la línea es la tensión nominal. Entonces hago una corrida, ¿sí? Una simulación y determino cuánto vale la tensión en el inicio de la línea, ¿sí? Determino BS, conozco BR, conozco ZR o IR, como ustedes quieran, y determino BS, ¿sí? Bien. Y ahora hago el segundo cálculo. Una vez que se ha terminado BS, mantengo el valor ese de BS, ¿sí? Los 143,84, y calculo cuánto es la tensión al final de la línea. Evidentemente, este es un modelo de línea media o línea larga, donde está simulado el efecto capacitivo, porque al final de la línea yo tengo un valor de tensión mayor que al principio, ¿sí? ¿Se acuerdan cuando hemos visto perfiles de tensión? Que en general una línea de vacío, la tensión al final de la línea es mayor que la tensión al inicio. Entonces aquí directamente lo que había que hacer es aplicar la formulita. ¿Cuánto sería el valor de BRNL? BR no load. 144,67. Perfecto, 144,67. O si yo lo quiero tomar también en por unidad, sería 1,1. ¿Sí? O sea, un 10% por encima de la tensión nominal. ¿Cuánto sería el valor de BRFL? 143,84. 132. 132 o 1. Y dividido en 144,67 o 1,1, que si trabajamos en por unidad, ¿no es cierto? Entonces, si yo trabajo por unidad, por ejemplo, ¿sí?
En el numerador tendría 1,1 menos 1, ¿sí? Entonces sería 0,1. Si yo lo divido, eso en BRFL sería dividido en 1,1. Aquí yo lo estoy haciendo con mi celular. Eso da 0,09, ¿no es cierto? Lo multiplico por 100 y me da un 9%. Profe, ¿Cierto? La regulación de tensión es un profe, 9%. en la Sí, fórmula dice sí. dividido en BRFL. Tienes razón, tengo que dividir en 1. Tengo que dividir en 1. Entonces me quedaría 0,1 dividido en 1, de 0,1 por 100, ¿sí? Sería 10. Entonces, ahí me está diciendo que la regulación de tensión es de un 10%. Y es lo que estamos viendo acá, ¿sí? Que la tensión desde vacío aquí a la derecha, a plena carga, varía un 10%. ¿Sí? Así me gusta que estén despiertos. ¿Está claro entonces esto de regulación de tensión? Sí. Bien, vamos a compensación reactiva. Bueno, presten mucha atención en esto que hay pocas diapositivas y es muy charlado, así que tomen el apunte que consideran necesario. Aquí está graficado en negro el modelo de línea media, ideal en este caso. Podría haber graficado el modelo real. El concepto es lo mismo. Cambiará un poco la magnitud, pero el concepto es el mismo. La compensación reactiva son usos o metodologías que se tienen para aprovechar mejor las características o el comportamiento de una línea. Entonces, ¿cuáles son las posibilidades? Una posibilidad es instalar un capacitor, compensación capacitiva paralela, o sea, en shunt, ¿sí? En paralelo, en la línea, o en serie, como está aquí abajo. Compensación capacitiva paralelo o compensación capacitiva serie. Y los otros casos, en vez de compensación con un capacitor, es la compensación con una bobina. De vuelta puede ser compensación capacitiva paralelo o compensación capacitiva serie. Y hablemos un poquito de cada uno de estos casos. Compensación capacitiva paralelo. ¿Qué es lo que provoca un capacitor al final de la línea? ¿Qué es lo que hace con la tensión? Un aumento de tensión. Provoca un aumento de tensión. Entonces, esta compensación capacitiva paralelo se lo utiliza donde yo voy a tener una caída de tensión al final de la línea. Eso ocurre generalmente en líneas que son largas y con una demanda importante al final. Líneas largas radiales con una carga importante al final. ¿Mm? Entonces, si ustedes se acuerdan lo que hemos visto en el perfil de tensiones, ¿cierto? Si la carga es pequeña, el efecto capacitivo es mayor que el inductivo, entonces la tensión aumenta. ¿Sí? Esto que hemos visto acá. ¿Ah? Si la demanda es alta, ¿sí? El efecto inductivo es mayor que el capacitivo, la caída de tensión en la inductancia es mayor que la inyección de reactivo de la capacidad, entonces el perfil de tensión cae. Si la demanda es baja, entonces el efecto capacitivo es mayor que el efecto inductivo y la tensión al final de la línea sube. Entonces,
capacidades en paralelo se utiliza donde yo voy a tener una caída de tensión al final de la línea, generalmente en líneas radiales y largas con alta demanda, ¿sí? Y se utiliza sobre todo en los niveles de 132 kilovoltios, ¿sí? Ya vamos a ver nosotros algunos ejemplos de esto en la red NOVA en particular. Otra posibilidad es que en vez de una carga, de una compensación capacitiva paralelo, sea una compensación inductiva. Si la capacidad aumenta la tensión al final de la línea, ¿qué es lo que hace la inductancia? Reduce. Reduce. Bueno. En líneas de 500 kilovoltios, el efecto capacitivo es mucho más importante que el efecto inductivo. En esos casos, lo que se hace entonces es poner inductancias al final de la línea de manera de compensar el efecto capacitivo. O sea, los capacitores lo que va a hacer es inyectar potencia reactiva y la inductancia esa la va a consumir. Y hay dos posibilidades. Una es compensar la línea, ¿sí? Que en esos casos son inductancias fijas a la línea, y otra es compensación en barras, es decir, colocarlos en la estación transformadora donde llegan las líneas. Y en ese caso, esas inductancias en general tienen varios pasos de manera de poder ir conectándolas o desconectándolas en función de cuál es la tensión en el momento de la red de transmisión, ¿no? Entonces, eso se usa sobre todo en 500 kilovoltios. Después tenemos compensación serie. Vamos a la compensación serie capacitiva. Lo que hace este capacitor serie, fíjense que este capacitor está en serie con la inductancia. Si yo sumo una inductancia más una capacidad, ¿qué es lo que me da? ¿Qué es lo que hacen? ¿Se suman o se restan los valores? Se resta. Se restan. Entonces, esa capacidad lo que hace es disminuir el efecto de la inductancia, ¿sí? Por lo tanto, las capacidades esas se utilizan cuando yo quiero acortar, no física, sino eléctricamente a una línea, ¿sí? Ya vamos a ver en el segundo cuatrimestre el tema de estabilidad en redes de transmisión o transitorios electromecánicos, y ahí vamos a ver que se utiliza esa capacidad serie para mejorar la estabilidad en los sistemas de transmisión. También lo podría usar para disminuir la caída de tensión total que tengo en una línea. Pero esas capacidades, o sea, y la podría usar en un principio en cualquier nivel de tensión, 500, 132, 220, lo que fuera. Pero ustedes tienen que pensar que ¿qué diferencia hay entre la corriente de un capacitor shunt y la corriente de un capacitor en serie? ¿Qué opinan ustedes? El capacitor en serie tiene que tolerar toda la corriente que demanda. Exactamente. Exactamente. El capacitor lleva la corriente nominal de la línea. Entonces, el valor de corriente a lo cual está sometido es mucho mayor que en el caso de los capacitores shunt. Por otra parte, piensen ustedes que si se produce un cortocircuito, ese cortocircuito, la corriente de cortocircuito también circularía por ese capacitor. En realidad, lo que se hace es, cuando se produce un cortocircuito,
a veces se lo bypasea al capacitor, ¿no? Bien, entonces, al tener que soportar corrientes mayores, son elementos muy caros, muy caros. Por eso en 132 no se los utiliza para, ni por cuestiones de estabilidad, ni por cuestiones de mejorar la tensión en un extremo de línea. ¿Está claro? Si yo quiero mejorar la tensión, pongo capacitores Shunt, no serie. Finalmente está este último caso de la compensación inductiva serie. Eso, que yo sepa, no se lo usa, ¿sí? Yo solamente lo puse aquí como para completar los 4 casos posibles, pero yo no he visto que se lo utilice en ningún lado, ¿sí? A lo sumo serviría para disminuir la corriente de cortocircuito, pero, como les digo, eso no se usa. ¿Alguna pregunta de estos 3 casos o 4? Sí, ingeniero, el de la inductiva en paralelo no me quedó muy claro, no sé si lo podría rescatar algo o repetirlo. El de la inductiva en paralelo es el opuesto de la capacitiva en paralelo, ¿sí? El capacitor yo lo pongo para levantar tensiones, la inductancia lo pongo para bajar tensiones, ¿sí? Donde tengo altas tensiones, es muy común que en las líneas de 500 yo tenga altas tensiones si no utilizo este recurso, porque el efecto capacitivo en líneas de alta tensión es grande, ¿sí? Y esa inductancia se la puede poner tanto en la línea, asociada a la línea, es decir, cuando entra en servicio la línea, entra en servicio la inductancia, cuando sale de servicio la línea, sale la inductancia, o sea, forma parte de la línea, ¿sí? O si no, se lo pone en la estación transformadora, y en ese caso son inductancias regulables en general, tienen varios pasos. ¿Se entiende? Sí, ingeniero. En todo caso, cuando veamos los ejemplitos, ahí capaz que se entiende más. Bueno, este es... Profe, la compensación capacitiva se puede utilizar en líneas de distribución, la de paralelo. bueno, de hecho se utiliza compensación capacitiva. Se utiliza compensación capacitiva, pero como compensación más bien de la demanda. Y es justamente para disminuir las corrientes o las líneas, ¿sí? De manera que la corriente sea más bien resistiva, ¿sí? Y de esa manera también mejorar el perfil de tensión en la red de distribución, ¿sí? Sí se usa. Gracias. Es más, lo aconsejable, donde hay problemas de tensión, a ver, en nivel de 132 kilovoltios, por ejemplo, los usuarios tienen obligación de tener un factor de potencia de 0,95 o mayor, ¿sí? Muchas veces se ha puesto capacitores en la estación transformadora y mucho de la vida práctica, que es lo que yo les estoy transmitiendo, ¿no? Sí, Bueno, les estaba diciendo que las distribuidoras tienen obligación de trabajar con un factor de potencia mínimo de 0,95 y a veces no trabajan con ese valor, trabajan con un valor menor y tienen a veces la tentación de recurrir a realizar una compensación en la estación transformadora, cuando lo mejor es compensar directamente en la red de distribución, porque en ese caso los capacitores hacen, como les he dicho hace un ratito, que la corriente por las líneas de la red de distribución sean menores, sean más resistivas, no tanto inductivas,
las corrientes por los transformadores de distribución sean menores, las corrientes por los transformadores en la estación transformadora, los transformadores de 3 y 33 a 132 también trabajen más descargados, ¿no? Pero bueno, esto se usa compensación en 132. La mayor parte de la compensación en 132, esa ha sido instalada a raíz de la resolución 1 del año 2001, luego de, ¿se acuerdan que hemos tenido una tremenda devaluación después que vino Cavallo y en la época que hemos tenido 4 presidentes y hemos tenido una recesión tremenda? Entonces, en esa época no se hacían inversiones y, bueno, el perfil de tensiones se iba deteriorando porque la demanda seguía creciendo. Entonces salió esa resolución 1 del 2003, creo que era, resolución 1 del 2003, claro, porque ha sido en el 2001 la devaluación, ha pasado todo el 2002, ¿sí? Y a principios del 2003, ahí se salió esta resolución en la que el gobierno se hacía cargo de un buen porcentaje de la instalación de ese banco de capacitores. Entonces se han instalado ahí donde están indicados, ¿sí? Pichanal y Tartagal, ¿sí? Que está en el noreste de Salta, una región muy radial, ¿sí? En esa época era completamente radial, ahora ya hay una línea entre Apolinario, Saravia y Pichanal. Después también se instaló en la banda. En esa época no existía la estación transformadora de 500 en Santiago, ¿sí? O sea, si bien no es una línea radial, pero sí había una gran demanda aquí en Santiago del Estero, ¿sí? Lo mismo en Catamarca, alta demanda, y también en La Rioja, ¿sí? No estaba en la línea Recreo La Rioja. Entonces, aquí estamos viendo instalación de capacitores Shunt en zonas radiales en general o de alta concentración de demanda, ¿no? Aquí les estoy haciendo un detalle de la estación, les muestro un detalle de la estación transformadora Recreo. Bueno, si se fijan acá, ¿sí? Esto que hay acá es el dibujo de un capacitor serie con la resistencia de bypass, que es un capacitor que se instaló para permitir evacuar más potencia desde el bracho en la época en que no existía la línea esta no ANEA, esta línea que va a Monte Quemado después a Chaco, no existía. Entonces la red no era radial desde el Recreo, ¿sí? Y había una alta concentración, o sigue habiendo, ¿cierto? Una alta concentración de generación, por lo que lo hacía el sistema muy inestable. Entonces, para que sea más estable, se instaló ese banco de capacitores, ¿sí? Para acercar el NOA, acercar eléctricamente el NOA al resto del sistema, ¿sí? En otras partes del SADI también hay capacitores serie, ¿no? Todo lo que son las líneas que van del Comahue a Buenos Aires tienen capacitor serie, ¿sí? Porque también lo que hacen ahí es acercar eh, toda esa generación que hay en el Comahue, ¿sí? Chocón, Piedra del Águila, Planicie Banderita, bueno, toda la generación de hidráulica que hay, la acerca al centro de carga que es Buenos Aires. Acá ustedes pueden ver también el extremo de la línea, ¿sí? Con los reactores de línea, ¿sí? De esta otra línea también, ahí tienen los reactores de línea, ¿sí? Y acá, fíjense, en la estación transformadora, en el terciario de la estación transformadora, están los reactores de Barr, ¿no? Fíjense, son 2 reactores de 25, que en función de qué tensión quiero tener aquí en Recreo, ¿sí? Los puedo conectar o no. En el bracho también tenemos los reactores de línea, ¿sí? Estos que están acá, ¿sí? Y los reactores de Barr.
también 2 de 25. En el norte también aquí vemos San Juancito y Cobos, ¿sí? Cobos y San Juancito. Ahí tenemos de vuelta que inician los reactores de línea. En este caso tenemos reactor de línea en un extremo, porque esta es una línea relativamente corta para hacer 500 kilovoltios, ¿sí? Aquí tenemos más reactores de línea, ¿sí? Y reactores de barra no hay acá. No hay reactores de barra. Ahí ustedes pueden ver lo que serían los bancos de capacitores en algunas de las estaciones transformadoras de Transnova, ¿sí? Este es un banco de 18 MVA en La Rioja, 21 MVA en La Banda, 18 en Catamarca y 10 en Tartagal, ¿sí? Algunos están instalados en 13 y otros en 33 kilovoltios. En cuanto a los reactores, ¿sí? Aquí yo les puse un caso muy especial, ¿sí? Que es esta línea, una línea que de 132 que va de aquí desde Piedra Buena a Pedro Luro, Viedma, San Antonio Este y llega hasta Puerto Madryn. No tengo cuántos kilómetros son, pero bueno, son muchísimos kilómetros. Y esta línea de 132 son líneas con baja demanda. Y por ejemplo, si se abre este extremo, este tramo, ¿sí? Entre Pedro Luro y Piedra Buena, queda toda esta Amor, línea ¿va? larga, ¿Qué le has dado de con comer baja alguito a la demanda, Cata? entonces aquí sube mucho la tensión. Y para evitar que suba mucho la tensión, Bueno, lo que se hace es instalar esto que es un reactor un reactor shunt, reactor en paralelo, ¿sí? Pero fíjense que es chiquito, ¿no? De todas maneras, ¿eh? Es un reactor inductivo en 33 kilovoltios de 5 MVA, ¿sí? Y aquí también tenemos el Río Negro otro más. Y después están los reactores de línea y de barra que tienen esta forma, ¿sí? Estos serían reactores de línea. Ahí están los reactores en Chocó. Bueno, y para completar el tema con algunos ejemplitos, esto después ustedes lo pueden analizar más en detalle. Acá tengo una línea de 500 kilovoltios, ¿sí? En vacío, con la carga, con la potencia cargada con la potencia natural y con el doble de la potencia natural, ¿sí? Y vemos aquí distintos niveles de compensación, ¿sí? Entonces, si yo tengo la línea esta que está en vacío y quiero llevarla a la tensión nominal, entonces tengo que poner una inductancia en paralelo, ¿sí? De manera que me compense el aumento de tensión que me produce la línea, ¿sí? Si yo tengo este segundo caso, aquí he puesto un capacitor. ¿Para qué? No, este es para en el caso de la demanda, el doble de la potencia natural, ¿sí? Si yo tengo el doble de la potencia natural, tengo que poner un capacitor shunt para levantar la tensión, ¿sí? O un capacitor serie también que me permita levantar la tensión. Son los casos que están simulados. Bueno, esta diapositiva, por si en alguna vez les llegan a tocar de ver algo esto, no he visto que se utilice mucho en la práctica. Igual que en la electrónica aparecen algunos coeficientes o indicadores, ¿sí? Como la ganancia de tensión, ganancia de potencia, ganancia de corriente,
son los valores al final y al inicio de la línea. ¿Sí? Ganancia de tensión, tensión al final sobre tensión al inicio, ganancia de potencia, potencia aparente al final o sobre potencia inicio. Si en vez de potencia aparente utilizamos potencia activa, es lo que se llama el rendimiento, ¿no es cierto? O sea, de toda la potencia que llega hasta el final, ¿sí? ¿Cuánto es lo que se utiliza? O de toda la potencia, mejor dicho, que se abastece desde el principio de la línea, ¿cuánto es la que llega al final? Bueno, ¿alguna pregunta de lo que hemos visto hasta aquí, de los métodos de compensación? ¿No? No, ¿qué? Está bien. Bueno, vamos ahora sí al modelo de línea media. Modelo de línea media. Este modelo, que ya lo hemos venido presentando, es de parámetros concentrados, ¿sí? Porque son valores fijos, ¿sí? Todo el valor de la impedancia de la línea está metido acá, ¿sí? Y el valor de la capacidad sí se lo distribuye mitad al inicio y mitad al final. Este modelo vale para líneas de 80 a 250 kilómetros. Obviamente también vale para líneas menores de 80 kilómetros. Bueno, esta demostración que está aquí abajo es para poder encontrar los parámetros ABCD. ¿Qué es lo que hacemos? Fíjense, la corriente, a ver, veamos primero el circuito. Y S es la corriente al inicio, y R la corriente al final, y 1 la que va por la primera capacidad paralelo, y 2 la que va por la inductancia y la impedancia serie, y 3 la que va por la capacidad al final de la línea. Entonces, si yo quiero calcular IR, ¿quién sería IR? Es I2 menos I3, ¿sí? La corriente que va por la impedancia menos la corriente que va por la capacidad, ¿no? Por lo tanto, si yo despejo I2 va a ser I3 más IR. ¿Y cuánto vale I3? I3 es la tensión dividido, o por, mejor dicho, tensión por la admitancia, ¿no es cierto? Entonces, BR por Y sobre 2 me va a dar la corriente esta I3. Bueno, por otra parte, podemos decir que la tensión, esta BS al inicio de la línea, es la tensión al final más la caída de tensión en la impedancia. Entonces, BS es igual a BR más Z por I2, ¿sí? Pero I2, ¿cuánto valía? I2 lo habíamos calculado en la ecuación anterior y vale BR Y sobre 2 más IR por Z, ¿sí? Entonces, asociando términos, saco factor con un BR, va a ser BR que multiplique a 1 más Y sobre 2 por Z, ¿sí? Más IR por Z. Si fíjense en esta ecuación que tengo acá, ¿sí? Es la primera de las ecuaciones del cuadripolo. Entonces, BR, perdón, A va a la ser constante A 1 va a ser más 1 YZ más sobre 2. YZ sobre 2 Y y la la B constante B va va a a ser ser Z, Z. ¿sí? Bueno, ahora tratemos de encontrar los parámetros C y D, ¿sí? Ahora analicemos al principio. Y S va a ser igual a I1 más I2, ¿sí? I1 va a ser BS por Y sobre 2, ¿sí? Más I2 lo habíamos calculado acá, es BR Y sobre 2 más IR, esto que está acá, ¿sí? Y BS lo teníamos calculado de la ecuación anterior. Entonces reemplazo BS por todo esto, BR por 1 más YZ sobre 2 más IR por Z, o sea, todo esto que estoy marcando acá es BS
¿sí? Por y sobre 2 más lo que queda acá, BR y sobre 2 más IR. ¿Sí? Bueno, de aquí son todos pasos matemáticos, ¿sí? Multiplico y sobre 2 sobre todo esto, multiplico BR por 1 más YZ sobre 2, asocio y llego a esta ecuación que está acá. ¿Sí? Bueno, finalmente me queda el coeficiente C, va a ser Y más Y cuadrado Z sobre 4, o si quiero saco factor común Y afuera, entonces me queda Y por 1 más YZ sobre 4. ¿Sí? Y el factor D, la constante D, 1 más YZ sobre 2, que como nosotros sabemos, D siempre es igual a A, entonces tenemos 1 más YZ sobre 2. ¿Sí? Bueno, quiero aclararles algo acá. Si yo les pido calcular BS, ¿sí? En función de BR, si yo quiero calcular BS y conozco BR y conozco IR, ¿sí? A veces, o incluso en la vida práctica, va a ser mucho más fácil que ustedes lo calculen razonando, siguiendo estas ecuaciones y acordándose los parámetros ABCD. ¿Sí? ¿Estamos? Si yo les pido que calculen BS o IS, mucho más fácil puede llegar a ser que lo razonen y calculen estos valores, los valores IR, I3, I2, IS, I1 y BS, que acordarse de los parámetros ABCD. De las dos formas está bien hecho. Y ojo, un detalle, lo vuelvo a repetir, porque a veces toman los parciales esto, y es que los valores de BR y BS son tensiones de fase, Por lo tanto, si yo digo que este modelo una línea de 500 kilovoltios, tengo que poner 500 dividido raíz de 3. No se olviden, pónganlo con letra bien grande en los apuntes que estén tomando. ¿Estamos? ¿Alguna pregunta? Bueno, una forma alternativa de representar las líneas medias es, en vez de hacer un circuito pi, ¿sí? Circuito pi porque tiene la forma del pi, ¿no es cierto? Comparan el dibujito de arriba del pi con esto, la parte de arriba con dos derivaciones. ¿Sí? Es el circuito T, ¿sí? Donde lo que se hace es la impedancia se la divide en dos y la admitancia está completa en el medio. En el circuito pi, la impedancia está completa y la admitancia se la divide en dos en los extremos. Bueno, también se pueden determinar los parámetros ABCD. No le pongo las demostraciones, esto simplemente como para que lo tengan presente porque no se lo usa, o yo nunca lo he usado por lo menos, la representación T. Realmente es la representación pi. Bueno, hasta ahí modelo de línea media. Ahora vamos a un modelo de línea larga de parámetros concentrados. Modelo de línea larga de parámetros concentrados. ¿Qué es esto? Yo tengo el modelo de línea larga, este que está a la derecha, ¿sí? Con los parámetros ABCD, ¿sí? Estos correspondientes a la representación hiperbólica, donde los parámetros están distribuidos. Este es el modelo real de la línea larga de parámetros distribuidos. Y ahora yo quiero un modelo phi de parámetros concentrados que se comporte igual que el modelo de línea larga de parámetros distribuidos. ¿Está claro? Quiero un circuito pi que se comporte de igual manera que el modelo de línea larga de parámetros concentrados. Este es un artificio matemático que se hace porque
si yo quiero resolver un circuito, ¿sí? Es mucho más fácil tener un circuito pi que un circuito así cascada de parámetros diferenciales para línea larga. Este modelo que nosotros vamos a utilizar se lo utiliza para estudios de flujo de carga, estudios de estabilidad, estudios de cortocircuito, menos para algunos estudios de transitorios electromagnéticos. Para ciertos estudios especiales de transitorios electromagnéticos, que ya lo vamos a ver más adelante, casi al final de la materia, se tiene que utilizar un modelo distinto a este modelo de circuito pi. Son otros modelos. Hay modelos J. Martín, otros modelos Simlin, bueno, hay distintos modelos que ya hablaremos de eso al final de la materia. Bueno, aquí ¿cuál va a ser el concepto? El concepto es decir, bueno, si yo quiero que el circuito pi nominal se comporte igual que la línea larga, entonces los parámetros ABCD del circuito pi tienen que ser igual que los parámetros ABCD del circuito de línea larga. ¿No? Entonces vamos a empezar primero igualando los parámetros B. ¿Sí? Para el circuito pi nominal, el parámetro es Z'. Los parámetros del circuito pi nominal, el circuito pi equivalente, lo vamos a denotar con primas. Bueno, este sería el circuito pi equivalente, ¿no? Bueno, ya corrijo. Equivalente. Choco. ¿Qué pasa, chiquito? Pantalla. Chiquito. Uy. Compartir pantalla. ¿Ahí están viendo bien? Bueno, entonces aquí tengo el circuito. Profe, una consulta. De la derecha el modelo línea larga, parámetro distribuido, ¿verdad? ¿Así dijo? Sí, sí. Y el modelo de la izquierda, circuito de modelo equivalente, línea larga de parámetros concentrados, que es lo que queremos llegar. ¿Sí? Cuando nosotros calculamos los valores de impedancia para una línea media, este R va a ser los ohmios por kilómetros, que es el parámetro de la línea, multiplicado por la cantidad de kilómetros. ¿Sí? El X será también cuántos ohmios por kilómetro multiplicado por la cantidad de kilómetros. ¿Sí? El Y va a ser los siemens por kilómetro multiplicado por los kilómetros y sobre 2 en este caso. ¿Sí? Pero acá, en este modelo que queremos encontrar, no va a ser así. Vamos a ver cómo es. Entonces empecemos. B es Z', el circuito pi equivalente, y en el modelo de línea larga es ZC seno hiperbólico de gamma L. Bueno, entonces, hago B igual a Z' igual a ZC seno hiperbólico de gamma L. ZC, ustedes ya saben, es raíz de Z sobre Y, por seno hiperbólico de gamma L. Aquí hago un artificio, ¿sí? Entonces, multiplico y divido por Z, por raíz de Z, mejor dicho. Entonces me queda arriba, me queda raíz de Z por raíz de Z, es Z por L. Y Z por L, ¿qué es? Es el Z de la línea, ¿sí? El Z en ohmios por kilómetro multiplicado por la cantidad de kilómetros es el Z de la línea, ¿sí? Y abajo, ¿qué me queda? Me queda raíz de Z por y por L. ¿Qué era raíz de ZY? Era gamma, ¿no es cierto? Entonces me queda gamma por L.
¿Estamos? Es decir que en el circuito pi nominal, el valor que yo tengo aquí, z, es el z chico por L. Y en el modelo pi equivalente, el z' va a ser el z que yo tenía para el modelo de línea media, pero multiplicado por esto, por seno hiperbólico de gamma L sobre gamma L. Es decir, que aquí aparece, podríamos decir, un factor de corrección. Un factor de corrección de la impedancia, que es la que me va a determinar cuál es el valor de la impedancia que tengo que poner acá. Ahora veamos qué pasa con Y. Bueno. Ahora vamos a igualar el parámetro A, ¿sí? Coseno hiperbólico de gamma L, ¿sí? Es el A, el modelo de línea larga, y Y', C' sobre 2 más 1 es el valor, el parámetro A de línea media. Entonces igualo esto con esto, ¿sí? Z', podemos poner lo que hemos encontrado antes, ¿sí? Z' es igual a ZC por seno hiperbólico de gamma L sobre 2. Bueno, aquí me está faltando un gamma L. Bueno, ya lo reviso las ecuaciones, así las corrijo y las paso bien. Bueno, y si seguimos operando, bueno, aquí aparece un factor coseno hiperbólico de gamma L menos 1 sobre seno hiperbólico de gamma L, que es tangente hiperbólico de gamma L sobre 2. Seguimos operando y bueno, en definitiva, ¿qué encontramos? Que Y' sobre 2 va a ser el Y sobre 2, que es el parámetro del circuito pi nominal, multiplicado por tangente hiperbólico de gamma L sobre 2 sobre gamma L sobre 2. ¿Sí? Es decir, que esto va a ser el factor de corrección por el cual tenemos que multiplicar este Y sobre 2 de manera de tener el parámetro del circuito pi equivalente, ¿sí? Se llama circuito pi equivalente porque se comporta de manera equivalente a una línea larga. Bueno, ahora fíjense aquí algunas grafiquitas que tengo hechas. En azul está el pi nominal y en verde el pi equivalente. Si ustedes se acuerdan lo que hemos visto antes, Z' es Z por seno hiperbólico de gamma L sobre gamma L, ¿no? Acá está graficado cuánto vale el valor absoluto de seno hiperbólico de gamma L sobre gamma L, ¿sí? En función de la distancia, ¿sí? Bueno, fíjense, si yo me paro, por ejemplo, por acá, ¿sí? Me paro por acá, ¿se acuerdan que línea corta es menor de 80 kilómetros? ¿Sí? Si la línea es menor de 80 kilómetros, ahí ustedes están viendo que el valor del coeficiente ese de corrección, seno hiperbólico gamma L sobre gamma L, es prácticamente igual a 1. Por lo tanto, Z' es prácticamente igual a Z. Por eso es que decimos que en el modelo de línea corta, ¿sí? Hasta los 250, perdón, línea corta, hasta 80 kilómetros se comportan prácticamente igual los dos modelos, ¿sí? Para línea media, fíjense, hay ya un pequeño valor. Hemos dicho línea media es de los 80 hasta los 250, ¿sí? Y evidentemente
Cuando nosotros hablamos de línea larga, ¿qué es lo que vamos a tener? O sea, la impedancia de una línea larga representada, o mejor dicho, a ver, ¿cómo decir? La impedancia de una línea representada con el modelo de línea larga, ¿sí? Va a ser menor que si obviamos el efecto de cómo varía la impedancia en función de este factor de corrección, ¿sí? Pero de todas maneras, fíjese, hasta los 250 kilómetros, la diferencia entre el valor de una línea larga y una línea media, el error que cometemos no es mucho, ¿sí? Será, no sé, un 2%, menos de un 2%, un 1% prácticamente será eso. Pero si ya nos vamos a una línea de mayor kilometraje, piensen que esto no es que varía linealmente, ni varía si quiere con la pendiente pequeña, sino que a medida que la distancia aumenta, el efecto se hace más notorio, ¿sí? Lo mismo si analizamos lo que es el valor absoluto de lo que corrige, del coeficiente de corrección de la admitancia. Para líneas cortas, ¿sí? Es prácticamente igual a 1. Para líneas medias también hay una variación, pero es pequeña, ¿sí? Hasta los 250 kilómetros, estamos por acá. Creo que se me va el cursor. Aquí estamos, ¿ves? Es menor del 1% el error entre considerar o no considerar el efecto del término de corrección. Pero después empieza a aumentar de forma más importante. En este caso, fíjense que el valor de la admitancia, si la representamos como corresponde, es mayor que el valor de la admitancia calculada solamente a partir de los parámetros. ¿Se entiende hasta ahí? Sí, bueno. Bueno, lo de abajo, ¿sí? Está haciendo la comparación entre el modelo hiperbólico y el modelo del pi equivalente, el Z'. ¿Así es? Estoy haciendo la comparación entre, me voy para acá, estoy haciendo la comparación entre estos dos modelos, entre el modelo de línea media y el modelo de línea larga. Si yo una línea larga la represento como línea media, estoy cometiendo un error. Bien. ¿Sí? Bueno, si quieren los vemos a este grafiquito, a este resumen. Aquí yo tengo los dos modelos de línea de parámetros distribuidos. Línea real con todas las resistencias y línea ideal sin la resistencia, ¿sí? Y después aquí tengo los modelos de parámetros concentrados. Línea corta, línea media, el circuito pi nominal y el circuito T, y línea larga, el circuito pi equivalente. Entonces yo lo que estoy comparando ahora es decir, bueno, ¿qué pasa si a una línea larga la represento como línea media? ¿Cuál es el error que estoy cometiendo? ¿Sí? Por ejemplo, si yo tengo una línea larga de 500 kilómetros, ¿sí? Y la represento como línea media, sin la corrección esta seno hiperbólico de gamma L sobre gamma L, estoy cometiendo un error de el 5% casi, ¿sí? Y estoy considerando en realidad, estoy tomando en realidad una impedancia un 5% mayor que la que en la realidad tiene. En la realidad, la impedancia, ¿sí? Es un 95%
por el Yo efecto dije del que a las término 11:30 termina mi clase. ¿sí? Y en el ¿Me caso de la puedes poner cuánto admitancia, demora? si A las yo once y digo, media bueno, termina mi clase. yo la voy a representar a línea larga como línea media, ¿sí? Entonces estoy tomando una admitancia con un 2% menor que lo que en realidad tiene. En la realidad va a ser un 2% mayor que el calculado como línea media. ¿Se entiende? Bien, disculpe, ¿esta diapositiva ya la subió de la clase de hoy? No. No, No, estaba teniendo No, un problemita ahí para pasarlo a PDF. Se me ha no, caducado el PDF trucho que tengo y al guardar como PDF me aparecen unos manchones negros. Por eso todavía no le he pasado. Soluciono eso y lo subo. Estos tres grafiquitos de abajo Dale, es mamá. considerando una línea con esos valores de impedancia y de admitancia y ver cómo varía, cómo sería el valor de la resistencia, la inductancia y la Ya termina. admitancia en función de la distancia según los distintos modelos que esté tomando. ¿Alguna pregunta de esto? No, bueno. Bien. Bueno, aquí hay algunas simulaciones. Es lo mismo, pero modelado de distinta manera, ¿sí? Aquí tengo el modelo. A ver, empecemos con este de abajo. Este sería el modelo de línea corta, ¿sí? Modelo de línea corta. Y aquí yo he modelado una línea de 50 kilómetros, otra de 150 kilómetros y otra de 350 kilómetros. Los tres están modelados con el modelo de línea corta. Como el modelo de línea corta es este que está acá, ¿sí? Y no hay efecto capacitivo, entonces la tensión al inicio va a ser igual a la tensión al final, ¿sí? La tensión al inicio igual a la tensión al final en los tres casos. Después, si nosotros a esas tres líneas lo modelamos como línea media, bueno, fíjense que ya empieza a modificarse los valores de tensión, ¿sí? Para una línea corta, en realidad, no eran 500 kilovoltios lo que tenía al final, sino 500,72. ¿Sí? Obviamente que esto depende de la longitud de la línea, los parámetros de la línea, pero bueno, es como para que ustedes tengan una idea. ¿Sí? El modelo de línea media, pasamos de 500 a 506. Y el modelo, el modelo de línea media con una longitud correspondiente a línea media, ¿sí? Pasa de 500 a 506. Y si a la línea media, a una línea larga, la modelo como línea media, ¿sí? Piensen, sería 537 kilovoltios respecto de 1. Entonces piensen que, evidentemente, cuando yo utilizo el modelo de línea media, ¿sí? Y para el caso de líneas de mediana longitud y ¿No te he larga hablado? longitud, ¿No te he el hablado? error se hace bastante No sé, grande, que te hable. ¿sí? Debe ser que Ahora, soy por si pieza. vamos, en este caso un 1% y este otro un 8% del que había calculado con línea corta. Si vamos al modelo de línea larga, utilizo el modelo de línea larga para representar una línea corta, media o larga. Fíjense, si una línea corta, tengo 500,72, o sea, se está comportando igual que el modelo, que utilizando un modelo de línea media.
Y se comporta también casi igual que utilizando un modelo de línea corta. O sea, si solamente nos concentramos en el parámetro, en el valor de tensión por unidad, ¿sí? Cualquiera de los tres casos es exactamente igual para un modelo de línea corta. En el caso del modelo de línea media, en el caso de una línea de mediana longitud, ¿sí? Si yo utilizo el modelo de línea larga, es de que el valor que yo obtengo es prácticamente el mismo, ¿sí? Pero si yo utilizo el modelo de línea larga, ¿sí? Para una línea larga, en realidad estoy obteniendo una tensión un poquito menor que en el caso de utilizar el modelo de línea media. Pues aquí ustedes ven bien clarito cuándo se puede utilizar el modelo de línea corta, media y larga, y el efecto que tiene de utilizar otro modelo distinto al que corresponde utilizar en cada caso. ¿Estamos? Bueno, esto yo ya lo expliqué. Ahí están todos los distintos modelos. Bueno, el último temita de esta unidad es cuál es la máxima potencia No, Chaca. transmitible teórica por una línea. Tengo distintos límites. Uno es el límite térmico del conductor. Nosotros lo hemos visto, por ejemplo, en los datos del conductor. Para un conductor de 300 milímetros, el límite térmico, si es un cable Pirelli, eran 650 amperes, si se acuerdan, ¿no? Después está el límite por equipamiento asociado, es decir, en los extremos de la línea hay transformadores de corriente y hay bobinas de onda portadora, que también tienen sus límites, que pueden ser mayor, menor o igual que el límite del conductor. Llama ahí, mano. Obviamente, la corriente que puede llevar la línea va a ser el menor de los valores entre el límite por TI, bobina portadora o capacidad del conductor. Después está el límite por caída de tensión, que sería la máxima caída de tensión, o sea, la máxima potencia que puede transmitir una línea para tener una caída de tensión aceptable al final de la línea. Es decir, yo no puedo, en el caso de líneas largas, por ejemplo, y radiales, aumentar mucho la demanda porque en el extremo de la línea puedo tener muy baja tensión. Entonces, la máxima potencia que puedo transportar para tener tensión aceptable al final de la línea es lo que se llama límite por caída de tensión. Y el límite por estabilidad transitoria, eso lo vamos a ver más adelante en la unidad correspondiente, que es la máxima potencia que puedo transmitir en una línea o entre áreas, de manera que ante cualquier falla que se produzca, el sistema siga permaneciendo estable. O sea, las máquinas no salgan de sincronía. ¿Estamos? Bueno, esos límites son los que siempre se tienen que analizar. Otra cosita también como para que vean, en el caso de una línea sin compensación serie, ni paralelo, ni shunt, ahí ustedes pueden ver cuál es la potencia que se puede transmitir en función de la longitud de una línea, ¿sí? Es decir, que para llevar la potencia nominal, la línea no tiene que tener más de, casi 500 kilómetros. ¿Sí? 500 kilómetros no puede tener más de esa longitud, ¿sí? Si tiene más de esa longitud, yo voy a poder transmitir una potencia menor a la potencia natural. Entonces, cuanto más larga sea la línea, bueno, yo tendré que poner las compensaciones necesarias para poder transmitir mayor potencia. Ahora, ¿cuál sería la máxima potencia que puedo transmitir en estado estacionario? Bueno, hagamos un análisis. No me voy a detener en los detalles de toda esta demostración matemática, ustedes la pueden ver tranquilamente después, y si encuentran algún error me avisan.
Si calculamos la corriente en el extremo receptor, IR, con el circuito pi equivalente, circuito real, ya estamos hablando, ¿sí? Va a ser la tensión al final menos la tensión al inicio, dividido la impedancia Z'. O sea, ¿cuál es la corriente IR? ¿Sí? Es la corriente que circula por aquí, por la impedancia, más la corriente que circula por el capacitor. ¿Sí? La corriente que circula por la admitancia, ¿sí? Es Bs menos Br sobre Z, y la corriente que circula por el capacitor es Br por Y sobre 2. ¿Sí? Recuerden ustedes que Bs está desfasada delta grados respecto de Br, que hemos puesto en ángulo 0, ¿sí? Y bueno, todo esto son, después descompongo Bs, ¿sí? Como coseno de delta más J seno de delta, opero, etcétera, etcétera, y aquí saco el valor de IR. ¿Sí? Si yo quiero calcular la potencia al final de la línea, es Br por IR conjugado, ¿sí? Entonces va a ser Br por lo que había encontrado antes conjugado, ¿sí? Opero, bueno, sigo operando y llego a esta expresión, ¿sí? Yo quiero calcular la potencia activa, ¿sí? Máxima que puedo transmitir. ¿Cuánto vale? Bueno, vale la parte real de esta potencia aparente que he encontrado, o sea, es Br Bs seno de delta sobre X', ¿sí? Con modelo de línea larga. ¿Sí? Entonces, P es Br Bs seno de delta sobre X'. X', si estamos hablando de una línea ideal, ¿sí? Sería ZC por el seno de gamma L. En la línea ideal va a ser seno de beta L, ¿sí? Entonces, el X' va a ser ZC seno de beta L, porque estamos hablando de una línea ideal, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a multiplicar por la tensión nominal al cuadrado, se me escapa el curso, por Bn al cuadrado, y voy a dividir. Está saliendo muy mal. ¿Cómo? ¿Sale cortado? Está saliendo muy mal. Sí, no sé si a todos les pasará lo mismo. Sí. Bueno, de todas maneras, ¿no se escucha bien? Bueno, Por lo entonces, menos me salió muy cortado la última explicación de... pues lo que dije es que yo tomo la parte real de la potencia aparente, ¿sí? Que es X, Br, Bs, seno de delta sobre X', y voy a considerar, como está el dibujito aquí arriba, el caso de una línea ideal. El caso de una línea ideal, Z' es ZC seno de gamma L. Y en la línea ideal, gamma es solamente J beta. Ya está terminando. ¿Sí? Ya está casi Entonces, terminando. ZC va a ser, X' va a ser ZC seno de beta L. ¿No? Ahora, multiplico por Bn cuadrado y divido por Bn cuadrado. En realidad, por Bn por Bn, que es Bn cuadrado. Ahora, este Bn cuadrado lo dejo afuera. Y estos Bn los pongo dividiendo en Br y en Bs. Br sobre Bn cuadrado, Bn, ¿sí? Br en kilovoltios sobre Bn en kilovoltios es Br en por unidad, ¿sí? Br en por unidad. Entonces me va a dar un valor 1,1, 1,03, 0,98, ¿no es cierto? En valor en por unidad. Y lo mismo con Bs, ¿sí? Aquí yo tenía Bn cuadrado y tenía ZC. Bueno, ¿qué es Bn cuadrado sobre ZC? Y es el SIL, ¿sí? La potencia natural de la línea, ¿sí? Entonces esto me queda la potencia natural de la línea por Br, Bs, ambos en por unidad, sobre el seno de beta L y por el seno de delta.
¿Qué es lo que tengo acá? Aquí solamente he reemplazado el beta L por el valor de beta, 2pi sobre lambda. Y la potencia máxima teórica que puedo transmitir va a ser BR por BS por el SIL, ¿sí? Por la potencia natural, dividido seno de gamma L sobre lambda. ¿Sí? ¿Estamos? Ese va a ser el valor de la potencia teórica máxima que se puede calcular, ¿sí? En función de los valores de tensión al inicio y al final de la línea y en función de la longitud de la línea. ¿Estamos? Bueno, y con esto terminamos el tema y mañana vemos la práctica con Benjamín Romano, ¿sí? Por favor, muchachos y niñas, repasen todo lo que hemos visto ahora. Si no, mañana cuando veamos el práctico no van a entender nada. Son muchas fórmulas, muchos conceptos y hay que asimilarlos un poco, así que por favor, repasen todo este tema para mañana, ¿sí? Bueno, ¿alguna pregunta? No, ¿y qué? Bueno, nos vemos mañana entonces. Hasta Buenas mañana. noches. Gracias. Mañana. Buenas noches. Hasta mañana, feliz día. Igualmente, gracias. Igualmente por tu tiempo. Hasta luego. Yo.